Buenas tardes, jóvenes, bienvenido a esta clase que lamentablemente por obligaciones que ya tenía previamente no pudo ser presencial, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera, aprovechando de los recursos que ahora nos brinda la universidad la tecnología también. Bueno, en esta clase, ya nos vimos en la clase de animación 1, los que no me conocen, pero creo que todos estaban ahí. Mi nombre es William Morales y voy a estar les voy a estar impartiendo tanto esta clase de guión para producción audiovisual como la clase de animación 1. Entonces, hoy en esta clase de guión para producción audiovisual, ¿qué cosa es el guión? Realmente el guión es, a veces pensamos en guión como un montón de páginas, con un montón de texto aburrido ahí, que denso, que difícil de llegar a él para concebirlo, para hacerlo y difícil de entender. Pero quiero que cambiemos un poco la perspectiva, que es una palabra importante cuando hablamos de guión. Y quiero que pensemos más bien en el guión como la materialización de una idea. Si usted piensa realmente, muchas veces a nosotros se nos están ocurriendo historias. Se nos están ocurriendo historias en nuestra cabeza, normalmente historias referentes a nuestra vida, a la vida de otras personas, o a veces estamos viendo una serie y nosotros decimos, bueno, hubiese sido bonito que esto fuera de esta manera, o hubiese sido más interesante que fuera de la otra. En nuestra cabeza están pasando muchas historias, y quizás sea usted una persona de las que le interesa el guión, le interesa la ficción, quizás alguna vez usted se ha planteado alguna historia y ha dicho, bueno, esta historia va de una persona que tiene problemas emocionales y los canaliza a través de la música, qué sé yo, estoy ahorita improvisando. Pero entonces, una vez que nos planteamos una historia, esa historia está en nuestra cabeza y se empieza a realmente materializar en un proyecto audiovisual en el momento que empezamos a plasmar un guión. Y cuando empezamos a plasmar un guión nos vamos a encontrar entonces con una serie de preguntas. Y respondemos esas preguntas y surgen más y surgen más. Entonces, cuando hablamos de guión, hablamos de la materialización de una idea que nosotros tenemos, de una historia. Y para poder llevar a cabo ese guión de la mejor manera, es muy importante el tema que nos aborda el día de hoy, que es la investigación para poder realizar un guión. ¿A qué se refiere la investigación? Bueno, que supongamos que nosotros, como van a ver yo subí un material acá, una asignación, una tarea acá en el aula virtual. La tarea va de que nos planteemos una historia que sucede en una misión espacial. Entonces, si mi historia va, por suponer eso, de la misión espacial, yo tendría que empezar a investigar muchas cosas sobre la misión espacial. Lo primero que me tendría que empezar a preguntar, bueno, es cuáles son las empresas que realmente brindan un servicio de exploración espacial, cómo funcionan, qué tipo de combustible se utiliza, qué tipo de naves se utilizan, cómo está compuesto el sistema solar, más allá de los planetas que conocemos, qué cosa es una nebulosa, qué cosa es una galaxia, etcétera, etcétera. Es decir, nos tenemos que empezar a nutrir de mucho conocimiento que vaya concerniente a esa historia para que esa historia sea creíble, para que esa historia sea convincente. Lo que hace una historia atractiva es que se parezca lo más que se pueda a la realidad. Y la realidad es intrínsecamente complicada, mucho más de lo que nosotros pensamos. Cuando nos ponemos a analizar cosas que creemos que conocemos a fondo para poder situar a un personaje ahí, nos damos cuenta que hay muchas cosas que desconocemos para poder plantear una historia. Entonces el guión necesita ser convincente, y para que sea convincente el guión necesita tener una investigación previa lo más profunda que se pueda. Hay muchas formas de investigar. Está la investigación digital, googlear, como lo que hacemos todo el tiempo, pero a veces tenemos que ir un poco más allá, y también está la investigación in situ. Cuando vamos y digo, bueno, yo quiero saber más o menos qué se siente participar en una misión espacial. Obviamente no vamos a poder ir al espacio, pero quizá podemos ir a un observatorio y notar cuál es el trabajo que hacen estas personas, por qué les interesa ver esas estrellas que están a tanta distancia. O podríamos, si tuviésemos la oportunidad, visitar un lugar donde se hace cualquier tipo de trabajo para exploración espacial. Es un tema que está bastante, quizá, a largo de nuestras posibilidades, y por eso mismo se nos plantean una serie
de dificultades, de decir, bueno, yo cómo voy a saber cómo es un laboratorio. Cuando yo en mi guión yo digo que una escena se desarrolla en un laboratorio donde se está preparando un vehículo espacial, tengo que tener conocimiento de más o menos en la realidad cómo es un laboratorio para imitarlo. Y una vez que lo imito puedo exagerarlo o puedo minimizarlo, pero tengo que saber. Lo que les quiero transmitir es que el hecho de desarrollar un guión nos lleva a hacernos preguntas, y esas preguntas entonces tienen que ser respondidas con la investigación. Debemos investigar lo más que podamos a través de todos los medios, vivir la experiencia si se puede. Si yo voy a hablar acerca si mi historia va de un equipo de fútbol, quizá entonces debo estar en un equipo de fútbol por algún tiempo, levantarme a la hora que ellos se levantan, entrenar a la hora que entrenan, vivir con ellos, hacer algo, una experiencia que me traslade a mí muchos conocimientos que van a ser mucho más fácil de aprender que si solamente me pusiera a leer información en Google. No estoy descartando la información documental digital, porque también es una parte importante, pero lo que les quiero decir es que debemos ir más allá y poder investigar de todas las formas que se nos haga posible para poder tener el conocimiento y luego sentarnos y desarrollar ese guión y poder hacer una historia lo más convincente posible. Un guión se basa en una buena historia o buenos personajes, y excelente si tenemos ambas cosas, si tenemos buenos personajes y buena historia. Pero para eso vamos a encontrar que debemos investigar mucho. Para poder hacer un personaje que sea atractivo, tiene que ser un personaje que no sea plano, un personaje que tenga su ire y venire, un personaje que se le llama, que no sea plano, que sea redondo, que pueda ese personaje en algún momento tener varias facetas. Es como cuando nos ponen al malo que simplemente es malo porque es malo, ya estuvo, y el bueno porque es bueno. Eso a veces no queda muy bien. Es muy interesante cuando vemos a un malo, un villano, que luego nos muestran que tiene motivaciones. Y no es villano solo por querer ser villano, sino que tiene motivaciones que en su forma de pensar son lo correcto. Y él lo que defiende es lo correcto. Voy a poner un ejemplo muy popular. En esta última película de Infinity War de Marvel, Thanos es el villano, pero es un villano que no es plano, porque luego a través de su conversación con Gamora nos muestran de que su motivación en su corazón es correcta. Él quiere que haya un universo que esté balanceado, porque si el universo sigue creciendo de la manera que lo está haciendo descontroladamente, va a haber el momento en el que va a pasar lo que pasó con su planeta, que no hay suficientes recursos para todos. Entonces su lógica es, bueno, si no hay suficientes recursos para todos, mejor vamos a limitar los recursos que hay para que todos podamos tener, o los que quedemos podamos tener un poco. Entonces ven, su motivación, una vez que la vemos desde su ángulo, desde su perspectiva, a más de alguien podría convencer y podría decir, bueno, es correcta, tiene al menos lógica. Puede ser inhumano, pero tiene lógica. Entonces eso hace que un personaje sea interesante, sea convincente. Pero eso conlleva una investigación psicológica, eso conlleva una investigación política, obviamente, una investigación de conocimiento socioeconómico. Realmente el mundo experimenta una sobrepoblación y cómo tratar ese elemento de la sobrepoblación. Bueno, hay cientos de formas, pero debemos adoptar una posición, y muchas veces el personaje no va a tener la posición que nosotros como persona tendríamos, pero ese personaje tiene que tener una posición y tiene que tener motivaciones para tener esa posición, y no es malo solo porque quiere ser malo o es bueno solo porque quiere ser bueno, sino que hay una historia, hay un trasfondo. Eso requiere investigación, eso requiere conocer, y eso es de lo que vamos a estar hablando. En la historia, acá en el aula virtual, yo dejé un video donde vamos a estar hablando vamos a poner ahí 20 consejos que nos da uno de los guionistas de Pixar para poder realizar un guión, y también otros insumos que están acá subidos en la plataforma. Asimismo, hay una asignación, como le he dicho anteriormente, donde nosotros vamos a plantearnos esta historia, como que estuviéramos hablando de una historia que se desarrolla en una misión espacial, y entonces vamos a investigar todo lo que creamos concerniente para poder desarrollar a un guión. Luego en la clase, en la siguiente, que ya va a ser presencial, esperemos que no haya ninguna dificultad, vamos a estar hablando sobre esto. Y recordemos que debemos investigar todo lo que podamos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una película que se situara en los años 30, tendríamos que hacer una gran investigación acerca
de muchos aspectos de esa época, cómo se vestía la gente, qué tipo de vehículo había, cómo eran las casas, las calles, y luego el director de arte tendría muchísimo trabajo para poder recrear. Por eso hay una categoría en los premios Oscar que es para la dirección de arte, y muchas de esas estatuillas se las llevan películas que han sido ambientadas en años pasados, donde realmente pareciera que realmente la película fue grabada en ese momento, en ese lugar, porque se tiene el detalle de poder reconstruir las cucharas, los platos, los cuadros. El detalle más mínimo hace la diferencia, hace que la historia se vea convincente, se vea creíble, y eso hace que la historia sea buena. Entonces, vean el material que he subido acá en el aula virtual, para que podamos avanzar, y en la próxima clase vamos a estar hablando sobre esto. Solamente recordarles, como dije la otra vez en la clase de animación, el trabajo audiovisual es un trabajo de pasión, es un trabajo donde realmente debemos nosotros tener pasión por lo que hacemos. No es algo que se puede hacer por obligación, porque es mi trabajo ya. Es algo que requiere de nuestra concentración, que requiere de nuestro tiempo, pero que una vez que se lleva a cabo conlleva una gran satisfacción, puesto que es una obra única. Puede que esa obra sea criticable desde 1000 ángulos, porque está bien, nunca se va a quedar bien con todos, pero esa obra tiene que dar un sello de lo que nosotros pensamos, por qué lo pensamos, de lo que creemos. Y un guión es eso, es la materialización de la historia que nosotros nos hemos creado. Empecemos a recrear más esas historias que tenemos normalmente, y empecemos a pensar cómo las plasmaríamos. Solamente les dejo que revisen los materiales que están por ahí y que trabajemos en la asignación de la tarea.